Nosotros vivimos en una generación donde el servicio al cliente es lo primordial. ¿Te has escuchado la frase, el cliente siempre tiene la razón? Pero ¿sabe que eso es un cliché? No es cierto. Hace años atrás, como por el 2010, con mi esposa trabajábamos en una boutique de ropa. Entonces, el cliente siempre va a tener la razón. Y una de esas vino un reclamo un poco extraño. Una señorita se acercó y nos dijo, este vestido está sucio. Y nosotros, qué raro, nosotros no vendemos nada que esté sucio. Me dijo, sí, tenga, aquí se lo traigo. Pero este vestido olía a cigarrillo, a humo, a parrillada, bueno, olía de todo. Entonces, lógicamente que tal vez en el ejercicio de haberlo usado, se le iba a ensuciar. Pero la actitud de la clienta, el reclamo de la clienta, era muy fuerte. Y hoy todos nos podemos quejar. Entonces, muchas veces dice, bueno, entonces si tú no me cambias esto de aquí, te denuncio en redes sociales. Estamos en una generación donde estamos acostumbrados a poder ser servidos. Pero descubrí algo a través de la Escritura, que esto se repite a través de los tiempos. No solamente es nuestra generación. La iglesia, y vamos a estar en este día, en Hechos capítulo número 6, la iglesia ya había atravesado algunas dificultades. Venía creciendo, venía estableciéndose. La obra del Espíritu Santo en cada hombre, en cada mujer, era notable. Cómo venía la unidad, cómo muchos venían a la fe, cómo muchos se bautizaban. Pero así como esto estaba sucediendo, otras cosas empezaron a golpear a la iglesia. Entre ellos estaba la persecución, ¿recuerda? Empezaron las autoridades a amedrentar a los creyentes y a decirles, si ustedes siguen hablando en este nombre, los vamos a encarcelar. De hecho, lo encarcelaron, les golpearon. Primer golpe. La semana pasada, con Ananías y Zafira, en Hechos 5, aprendimos algo. La mentira quiso entrar a la iglesia. Este pecado quiso entrar y golpear a la iglesia. Pero en Hechos capítulo número 6, un nuevo golpe quería venir a la iglesia. ¿Y sabe cuál era el golpe? La murmuración. Pero en medio de la murmuración, el Espíritu Santo les guía a los apóstoles a la organización. Por eso el título del mensaje de hoy es No murmuremos, sino organicemos. ¿Cuál es el título de hoy? No murmuremos, sino que organicemos. Vamos entonces a la Escritura y vamos a leer los primeros 7 versículos. La palabra de Dios dice en Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y Lucas vuelve a decir, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, esto es increíble, dice la Escritura, que empezaron a obedecer en la fe. Muy bien. ¿Qué es lo primero que observamos en el versículo número 1? La Biblia deja ver
que en estos días el número de discípulos crecía. Empezó a crecer la iglesia, empezaron a crecer los congregantes, aquellos que se reunían y empezaban a estudiar las Escrituras. Pero en medio de este crecimiento hubo una murmuración de dos lados, de dos lados. Se le dice ahí de los hebreos y de los griegos. Pero ¿quiénes eran estos hebreos? Estos hebreos eran judíos que habían nacido en Israel y se habían mantenido en Israel. Hablaban el idioma de ellos, el hebreo. Mantenían las costumbres judías. Pero había otro grupo que eran los que se habían sentido desatendidos. ¿Quiénes es este grupo según el texto? Los griegos. Pero ¿quiénes eran estos griegos? Estos griegos fueron los judíos que nacieron fuera de Israel, pero que también eran judíos. Mantenían una cultura griega porque no habían nacido en Israel, hablaban el griego porque no habían nacido en Israel, pero eran judíos. Es como lo que hoy nosotros podemos entender, aquellos migrantes de nuestro país, digamos, van a España y tienen hijos. Si ellos vienen al Ecuador, se les considera a los hijos de ellos también ecuatorianos. Yo tengo una pareja de amigos míos que son venezolanos, vinieron a Ecuador, sus hijos nacieron aquí en Ecuador, pero ellos ya regresaron a Venezuela. Y ahora los bebés, cuando están ahí en Venezuela, fueron inscritos también como venezolanos. ¿Ya? Entonces, habían dos grupos, por decir de alguna forma, dos bandos. Había una cierta rivalidad histórica entre ellos. Los judíos creían que estos griegos, como les llamaban, no eran para nada espirituales, sino que estaban manchados con la cultura griega. Es como lo que hoy nosotros vemos tal vez cuando un ecuatoriano a sí mismo se va a vivir a Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Y regresan a Ecuador. ¿Usted ha visto cómo los hijos de ellos hablan? Yo, man. What's up, man? O sea, vienen con el modismo de Estados Unidos, hablando tal vez como americanos, pero tienen sangre ecuatoriana. Entonces, este modismo que ellos obtenían de hablar el griego, los que se habían quedado en Israel, los tenían como en poco, como que se habían manchado con la cultura griega. En cambio, los griegos, o sea, estos judíos que nacieron fuera, eran judíos, los tenían a ellos como tradicionalistas, como religiosos, como champada a la antigua, ¿ya? Entonces, había entre ellos esta rivalidad histórica, pero tenían algo en común. ¿Quién puede discernir qué era lo que ellos tenían en común? Dios, ¿ya? ¿Algo más? ¿Qué eran? Que eran cristianos. Habían creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, todos eran cristianos, a pesar de que unos habían nacido en Israel y hablaban el hebreo perfecto, y otros habían nacido en la diáspora fuera de Israel y hablaban como griegos. El griego en esa época es como el inglés para nosotros, era el idioma común, ¿ya? Y la cultura griega era como para nosotros la cultura americana. ¿Quién de aquí no usa jean? Todos usamos jean, ¿verdad? Y viene de la cultura americana. Entonces, entre ellos había esta rivalidad y nace una controversia entre ellos. ¿Y cuál es esta controversia? La controversia de que los griegos empezaron a decir, todas las viudas son atendidas menos las nuestras. Como les venía diciendo hace un momento, ya la iglesia había venido sufriendo ciertos golpes en medio del crecimiento. La persecución de las autoridades, en Hechos 5, el pecado de la mentira quiso ingresar, pero aquí quiso ingresar ahora la murmuración. ¿Cuál era el fin de esta murmuración? ¿Qué era lo que quería causar dentro de la iglesia? Habían creyentes, cristianos. Sí, unos habían nacido en Israel, otros no, pero eran cristianos. ¿Qué iba a traer la murmuración dentro de la iglesia? Iba a traer división, ¿verdad? Ahora, aquí viene algo interesante de por qué nace esta controversia. Las viudas y los huérfanos
normalmente eran atendidos por las autoridades judías, por los rabinos, por la iglesia de esa época. No hablando ahorita todavía de la iglesia cristiana, sino de aquellos maestros. Tenían la atención sobre la viuda y sobre los huérfanos. Pero pasó algo. La viuda y los huérfanos cristianos, los que empezaban a creer en Cristo como Salvador y Señor, esas viudas y esos huérfanos ya no estaban siendo atendidos por los hebreos, por la iglesia de ese tiempo, por decirlo así, por los judíos. Entonces, ¿qué pasa ahí? La iglesia de Cristo empieza a hacerse cargo de las viudas y de los huérfanos. Entonces, ellos tenían esto de que distribuían sus bienes. No sé si fue la semana pasada o hace dos domingos, hablábamos de cómo ellos vendían sus bienes, lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿recuerdan? Y distribuían los bienes para las necesidades de aquellos que sufrían, valga la redundancia, una necesidad. Ahora, pasa un error involuntario. A mí me gustó un comentario del pastor John MacArthur y él dijo lo siguiente. En una iglesia de este tamaño, o sea, del tamaño que estaba viendo en ese tiempo, las necesidades se podrían pasar fácilmente por alto. Como yo eran muchos, no era ya tan fácil ver cuál era la necesidad que surgía en medio de ellos. Entonces, los griegos pensaron lo siguiente. Por ser griegos, por considerarnos ellos manchados, a nosotros no nos están atendiendo. Y aquí viene algo interesante, y es que en el ser humano las pasiones no nos dejan ver las cosas de manera objetiva. ¿Qué era lo que estaba viviendo la iglesia? Crecimiento. Estaban creciendo en números, más venían a la fe en el Señor Jesucristo. Había una unidad que no se había visto antes, al punto de ¿qué? De que habían vendido sus bienes, lo ponían a los pies de los apóstoles y distribuían según la necesidad. Eso no se había visto. Pero en este caso, estos dos grupos no pudieron ver de manera objetiva porque sus pasiones estaban encendidas. Ellos no vieron el crecimiento, pero esto no solamente le pasó a ellos, sino muchas veces Satanás quiere tomar ventaja de la iglesia. Y esto también pasó, y venga un ratito conmigo, a Primera de Corintios. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia porque también empezó a haber cierta división entre ellos. Como les digo, las pasiones no nos dejan ver las cosas de manera objetiva. Es como poner a no sé si tomar el ejemplo, pero lo común aquí, a un barcelonista y a un emelexista, pero esos apasionados, ¿ya? Yo soy barcelonista, tengo buen gusto, ¿no? No soy apasionado del fútbol en este sentido, pero si yo pongo a un barcelonista y a un emelexista apasionados y les digo quién jugó mejor el clásico, ahí por ahí gritaron unos Barcelona, por mi izquierda van a decir el Melec. Lo que quiero decir es que las pasiones no nos dejan ver de manera objetiva las cosas. Entonces, esto también empezó a pasar en la iglesia de los Corintios, en el verso 10, primer capítulo, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10. Mire lo que pasaba aquí, dice la Biblia. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. He sido informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo. Bueno, nos vamos a detener ahí. Eso es lo que empieza a hablarle el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, porque en la iglesia de los Corintios empezó a haber esta división entre ellos diciendo, yo soy de este pastor, yo soy de aquel pastor, yo soy de acá el pastor, y empezó a haber una división entre ellos. Hoy día tampoco no es tan diferente. Yo soy de la Alianza, yo soy pentecostal, yo soy bautista. Pueden sacar los equipos que sean.
Pablo lo que viene a decir es, nosotros somos del Señor. En Hechos empezó a haber esta división entre ellos solo por este trasfondo histórico que tenían, en que si uno había nacido en Israel y el otro había nacido fuera de Israel, y no se llevaban por esto. Entonces las pasiones se encendieron y no pudieron ver las cosas de manera objetiva. Regresemos a Hechos capítulo número 6. Porque Satanás, de alguna forma, quiere dividir, pero es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia y la empieza a organizar. ¿Se acuerda que hablábamos que el título es no a la murmuración, sí a la organización? Entonces, el Espíritu Santo empieza a guiar a estos hombres y veamos lo que sucede en la iglesia de este tiempo. Verso número 2, capítulo 6. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Muy bien. A mí me encantó observar este texto porque el Espíritu Santo les guía a algo. Les guía 2 cosas. La primera, saber tener prioridades. Diga conmigo prioridades. Pero diga como que fuera una prioridad. Dígalo duro. Prioridades. Muy bien, gracias por decir prioridades. Y lo otro es delegar. Diga conmigo delegar. Pero diga conmigo, porque dijo aparte. No, es una broma. Delegar. Entonces, 2 cosas que el texto nos deja ver aquí. ¿Cuáles son las prioridades y cómo el delegar? Cuando hablamos de prioridades, hay 2 cosas que saltaron allá a la luz. La primera es la palabra, la exposición de la palabra. Y lo otro era también el servicio, el poder servir a los demás, el observar las necesidades y servirlas a los demás. Ahora, cuando ellos hablaron de la palabra, ¿por qué la pusieron como una prioridad? ¿Por qué en la vida de la iglesia ellos pusieron la exposición de la palabra, la enseñanza de la palabra como una prioridad? Fácil. ¿Qué cosas observé ahí? Si quiere puede anotarlas. La primera, porque la palabra es la luz de la iglesia. La palabra de Dios es la luz de la iglesia. Segundo, porque es el medio por donde viene la fe. Al escuchar la palabra, al exponer la palabra y al oír la palabra es donde viene la fe. Y el tercero, la palabra es la que atraviesa el corazón. ¿Sabías? Es la palabra de Dios la que atraviesa el corazón. Y esto, los cristianos que nosotros observamos en Hechos, lo tenían como una prioridad. Cuando ellos salían a evangelizar y abrir nuevas obras, la exposición de la palabra era lo fundamental. No lo dejaban pasar por alto. Miren lo que dice Hechos 13. Observemos, veamos relatos del mismo libro de los Hechos, de cómo las iglesias empezaron a crecer o a extenderse o a nacer. ¿Cómo nacen estas iglesias? Veamos Hechos 13, versículos 4 y 5. Primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. ¿Llegó conmigo? Dígame un fuerte amén. Si está en su casa y está viéndonos a través de cualquier red social, le quiero animar nuevamente a hacerlo lo más vivencial posible, su Biblia abierta, bien sentados y prestando atención a lo que estamos haciendo. Miren los versos 4 y 5. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban, ¿qué cosa? La palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Entonces, ¿qué era la prioridad aquí cuando llegaron a un lugar? ¿Cómo establecían la iglesia? Exponiendo la palabra. Si vamos a Hechos 14, primer versículo de Hechos 14, miren lo que dice la Biblia. Aconteció en Iconio
que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué hicieron aquí? Entran a la sinagoga y hablan la palabra. ¿Y qué pasó cuando ellos empezaron a exponer la palabra? Creyeron. La gente empezó a creer. Veamos un ratito Hechos 17, 3 primeros versículos. Hechos 17. Hechos 17 dice así: pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, haciendo que, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, vemos estos relatos y qué era lo primordial para ellos: la exposición de la palabra. Entraban, la forma común, entraban a una sinagoga y exponían el Antiguo Testamento, era con lo que ellos trabajaban, y decían, todo esto se cumple en Jesucristo. Y la gente al ver esto, al escuchar esto, venían a la fe, creían. Entonces sabían que la palabra de Dios era una prioridad. Era algo fundamental. De hecho, ellos dijeron algo muy interesante. Dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Interesante la forma en lo que lo dicen. Ahora, el servicio también es importante. Entre mayor número de creyentes, mayor necesidad. Entre más gente se va adhiriendo a la iglesia, siempre va a haber más necesidades. Y eso lo vivimos en casa también. Cuando uno tiene un hijo, hay una necesidad, una paca de pañales. Queridos hermanos, pero si nace otro, 2 pacas de pañales. Y si nace otro, a nosotros nos nacieron 3. 3 pacas de pañales. Cuando nosotros con mi esposa compramos un pollo, sirve literalmente para una comida. Antes, si éramos los dos, un pollo nos alcanzaba para 4 o 5 comidas, facilito. Entre mayor número de personas, mayor las necesidades. Y eso era lo que estaba pasando, y ellos sí lo estaban supliendo. Hechos 4, veamos un ratito, y a algunos les dio hambre cuando dije ese pollo. Hechos 4, versículos 34 y 35, esto lo estaban haciendo. Miren lo que dice la Escritura. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y se lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno de ellos según la necesidad. Entonces, mayor número de personas, mayor necesidades, y era también fundamental ocuparse en esas necesidades de las personas. O sea, la palabra de Dios es una prioridad, pero el servicio también es una prioridad. Pero a mí sí me llamó la atención cuando ellos dijeron esta frase: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si nosotros lo leemos en nuestro contexto, podemos decir, qué alzados los apóstoles. O sea, el servir es poca cosa. ¿Qué se creen los apóstoles? O sea, ellos solamente pueden estar aislados y la palabra y no van a servir. Puede venir ese pensamiento. Y ese pensamiento, queridos amigos, no es ajeno a la realidad en la que vivimos, donde muchas veces ciertos líderes o personas que administran una iglesia o sirven en una iglesia pueden decir y decir, no, yo me dedico a la palabra y no sirvo a nadie. Eso no es lo que los discípulos de Jesús trataron de decir, para nada. De hecho, venga conmigo, mismo Hechos 4, verso 37, 36 y 37, dice la Biblia, José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vende, la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Los primeros en servir fueron los apóstoles. La gente cuando hacía esta recaudación de dinero, lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles empezaron a observar la necesidad y a entregar según la necesidad que había. Pero entre mayor personas, mayor ¿qué? Mayor necesidad. Entre más hijos, más gallina para el caldo. Ya para poderlo entender. Entre más personas, más necesidad. Entonces, claro, iba a ser difícil para los apóstoles, porque eran 12, atender. ¿Cuántos se convirtieron en la primera prédica, queridos amigos? ¿Cuántos? 3,000 varones. En la segunda, 5,000. Ya una congregación de 8,000. Atienda pues 8,000 personas. Es un poco complicado, ¿verdad? Cuando la obra crece, queridos amigos, otros deben de unirse. Cuando la obra empieza a expandirse, cuando empieza a haber más necesidades, debemos empezar a unirnos y debe empezarse a delegar el trabajo. Esta semana a mí me llamó la atención algo. Yo tengo un familiar, lo quiero muchísimo, es un familiar mayor a mí, pero nos hemos llevado súper bien. Y tengo mucho tiempo que no lo veo. Pero esta vez que pude sentarme y conversar con él, lo vi agotado en su rostro. Y él es una persona que practica deporte, o sea, normalmente se lo ve muy bien. Y yo le dije, ¿cómo va tu trabajo? Y él me dice, tengo hartísimo trabajo, tengo que viajar a ni sé dónde, tengo que fabricar ni sé qué cosa, tengo una reunión con unas personas en España en Zoom de aquí, y lo empezaban, y ese celular no le dejaba de sonar. Y yo le digo, ¿no has pensado en delegar ciertas cosas? Y él me decía, no, es que mi trabajo solo lo puedo hacer yo, no hay nadie que lo pueda hacer. Yo lo vi a él muy cansado, lo vi muy agotado. Bastante. Y es que para que las cosas puedan crecer, se debe de delegar. Otros se deben de unir. Con el mismo compromiso, se deben de unir. Miren lo que dice, lo que le pasó a Moisés, por ejemplo. Ninguno de estos hombres está libre de esto. Vamos un ratito al libro de Éxodo, en el capítulo número 18. En Éxodo, capítulo número 18, le pasa algo muy interesante a Moisés. Moisés tenía que liderar un pueblo muy grande. Y él era el encargado de escuchar todas las cosas y dar consejos. Pero llegó un punto donde, bendito sea Dios por los suegros y las suegras, que lo visita el suegro. Jetro es su suegro. Y miren el consejo de él, verso 13. Aconteció que aquel día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, o sea, todo el día. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le responde al suegro, porque el pueblo viene a mí para consultarle a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dice, no está bien lo que tú haces. Miren la regañada que le pega al principio. No está bien lo que tú haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora oye mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones como de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes
de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos jugarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos jugarán todo asunto pequeño. Y así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¡Wow! Entonces, me encanta esto porque el Señor trae un principio, ya lo había traído en el Antiguo Testamento, en este caso a Moisés como aquel que estaba guiando a Israel, y él solo no iba a poder. Moisés no era Dios en ninguna forma, pero a él le tocó al principio solo. Pero cuando viene el Nuevo Testamento y vemos a los discípulos, ya es un equipo de 12 personas, pero igual la obra empezaba a crecer y aún ellos se les estaban pasando cosas por alto. En este caso, no se estaba tal vez distribuyendo de manera correcta a las viudas, a los huérfanos de aquellos judíos nacidos fuera de Israel que eran cristianos y que necesitaban esta ayuda y este aporte, este sustento, pero como eran tantos, no podían cubrir toda esta área. Ahora, lo interesante es, hay que delegar. Pero ¿cómo los escogemos? Es la pregunta. Cuando nosotros pensamos en el servicio, a veces decimos, bueno, coge el que está por ahí y ponlo a hacer algo. Como que, no sé, pienso yo que tenemos esta perspectiva de que el servicio es como que algo menos. Y no es así. La Escritura nos va a demostrar lo contrario. Hay veces que consideramos cuando las personas se paran aquí al frente, abren la Biblia y enseñan a la congregación, como que esto fuera un acto espiritual. Y esto de hecho es un acto que uno debe hacer en el poder del Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Pero no es menos la llenura del Espíritu que tiene que tener cualquier persona en la iglesia para poder servir a sus hermanos. No hay diferencia alguna entre alguien que esté parado aquí y alguien que esté observando las necesidades de aquellos que están en la iglesia, aquel que nos recibe ahí afuera, aquel que sirve a los niños. No hay diferencia alguna. Nosotros, creo yo, que hemos caído en el grave error de poner muchas veces a un predicador por encima de otros. No permitamos que ese error se haga una verdad en nuestra vida, por favor, sino que aquí todo lo que se hace para el Señor se lo hace en el poder del Espíritu. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el servir hay que hacerlo en el poder del Espíritu. Me gustó este comentario de Matthew Henry, se lo quiero leer, y dice, las personas elegidas para servir las mesas deben estar debidamente calificadas, deben de estar llenas de dones y de gracia del Espíritu Santo necesarias para administrar rectamente este cometido, hombres veraces que odien la codicia. Vamos a hablar de los diáconos. Hechos 6, veamos un ratito qué es lo que los apóstoles les dicen al pueblo para que puedan escoger. Y observemos cada uno de sus puntos. Hechos 6, versículos número 3 y 4. Dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cómo ellos hacen esta encomienda? Y esto es lo increíble del asunto. ¿Cuál fue la disposición de los apóstoles? Dijeron, ¿nosotros escogemos a quienes van a ser diáconos? ¿O les dijo, escojan entre ustedes aquellos que van a servir? ¿Cuál fue la disposición? Escojan entre ustedes. O sea, ¿de quién es la obligación? ¿De los pastores o maestros o de todos nosotros? De nosotros, ¿verdad? Ahora, esto es lo interesante. Debía ser reconocido entre ellos. Entonces, ¿tenían que conocerse? ¿Sí o no? No es que uno puede decir, bueno, ¿saben qué? Yo he escuchado que, no sé, pues, en Naranjal hay unos cristianos increíbles y voy a importar de Naranjal a Guayaquil 3 diáconos de esos increíbles servidores para que vengan y sirvan a las mesas acá. ¿Serviría eso?
No, porque no se van a conocer. ¿Cómo pueden conocer las necesidades si no estamos entre nosotros? Debemos de estar entre nosotros, conversar, unirnos, saber la necesidad. Ustedes han visto que nosotros practicamos la oración unos por otros al final y que a veces les pedimos que se vuelquen. Esto tiene una intención y es que podamos conocer cómo está mi hermano a quien no veo toda la semana y el domingo puedo experimentar y estar con él y conocer un poco cómo está su vida. Eso a nosotros nos da. Ustedes han visto que aquí hay los 7 minutos de fiesta. Queridos amigos, los 7 minutos de fiesta no solamente es para comer algo rico. Sí, comemos rico, amén, gloria a Dios por eso. Pero la intención es de que usted pueda conocer cómo está su hermano durante la semana. Eso nos va a dar a nosotros una correcta visión de quiénes están entre nosotros y poder servir a las mesas. Y no solamente eso, tenía que ser alguien de un buen testimonio. Alguien que cuando esté allá afuera se pueda decir, esta es una cristiana o este es un cristiano de a de veras. Otra cosa que decía la Escritura, debían ser, ¿qué más? Llenos del Espíritu y ¿qué más? Y llenos de sabiduría. ¿Se da cuenta lo que yo le digo? No solamente el predicar debe ser por el poder del Espíritu, sino el servir, el poder estar atento, el observar, el suplir una necesidad. También debe ser por un hombre o una mujer que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Saben? Hay algo que también me llamó la atención y creo yo que a veces hemos fallado en esto. Cuando ellos los escogen, ¿verdad? ¿Qué hizo la iglesia hacia los diáconos, por los diáconos? Oraron. Muchas veces, y no lo digo generalizando por si acaso, pero vale la acotación. Muchas veces puede ser que recordemos a uno de los pastores o a uno de los predicadores de la iglesia y diga, oremos por el pastor para que le vaya bien. Y gracias por eso. Pero es nuestra obligación orar por nuestros diáconos, por los hombres y mujeres de Dios que son los diáconos de esta iglesia, para que también el Señor les ayude, les fortalezca. El hecho de servir en la iglesia no es nada fácil, porque también hay vidas detrás de eso, hay trabajo, hay necesidades detrás de todo esto. Y es también nuestra obligación orar por cada hombre y cada mujer que sirve en esta iglesia para que Dios le dé la fortaleza y continúe con aquel llamado que Dios le ha dado y aquella responsabilidad que Dios le ha dado. Entonces yo sí hoy quisiera que como algo que mantengamos en nuestro corazón y cuando vayan en sus noches a orar, por favor también oren por los diáconos de esta iglesia. No dejen de orar por ellos porque ellos sirven a esta casa. Amén. Muy bien, entonces vemos que deben ser reconocidos entre ellos, de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Pero Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le añade más. Observemos esto de aquí, Primera de Timoteo 3. En Primera de Timoteo se encuentra antes de Segunda de Timoteo. Es una broma, puede reírse. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Miren lo que dice la Escritura. Los diáconos, 1 Timoteo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser, ¿qué cosa? Honestos, ¿qué más? Sin doblez, ¿qué más? No dados a mucho vino, ¿qué más? No codiciosos de ganancia deshonesta, ¿qué más? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos deben ser sometidos a prueba y entonces ejerzan diaconado si son irreprensibles. Las diaconisas o mujeres asimismo deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todos. Los diáconos deben ser marido de una sola mujer que gobiernen bien sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros a veces tenemos ese grave error de considerar que el servicio es algo no tan importante. Que bueno, si cumplimos bien y está bien, si... No.
No solamente la predicación, el servicio en la iglesia debe de ser también en el poder del Espíritu Santo. Y tanto es así que hay un listado de cosas que nosotros como pueblo debemos de observar cuando se delega este trabajo de servir. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres son los encargados de observar cuál es la necesidad y acercarse de tal manera de poder traer servicio, amor en medio de la necesidad de un pueblo. Entre más se crece, más necesidad hay. Y cuando hay más necesidad, queridos amigos, no quiero decir es la obligación, pero es la responsabilidad de nosotros los creyentes de unirnos a la obra. La obra de Dios no se hace por uno o por dos, se hace por todos. Y todos nosotros nos debemos a esta obra. Nos debemos al hecho de poder servir en el poder del Espíritu. Servir, queridos amigos, siempre va a ser un grado honroso, es lo que la Escritura dice. ¿Cómo podríamos aplicar a nuestra vida esto? Si la obra crece y ustedes y yo observamos alguna falla, ¿en qué no debemos de caer? En la murmuración. No caigamos en la murmuración, sino todo lo contrario. No caigamos en la murmuración, sino que organicémonos con la guía del Espíritu Santo y busquemos personas llenas del Espíritu para cada área necesaria de la iglesia. Ayer teníamos un estudio de mujeres muy lindo y al final se me acercó una hermana y ella vio una necesidad y me la expuso y me dijo, pastor, hay una necesidad. Hay un estudio que se hizo para las mujeres. Ahora hay que hacer uno para los hombres. Y me encantó la actitud porque es súper chévere. Y es la verdad. Pero, ¿consideran ustedes que la obra de que estudiemos la Biblia solamente debe ser de las personas que nos paramos aquí? ¿O es responsabilidad de todos nosotros? Dígalo fuerte, por favor, porque este es el mensaje central de todos nosotros. Entonces, si hay una necesidad donde los varones también debemos estudiar la Biblia, y ahí sí, les pido disculpas porque podemos estar fallando en esto, pero ¿cuál debería ser la actitud correcta? Aquí estoy. Hagámoslo juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pongámosle fecha. ¿Cómo lo organizamos? ¿Qué estudiamos? ¿Amén o no amén? Esa es la actitud. Muy bien. Se ha arrepentido la hermana ya que ya está bien. Si la obra crece, no caigamos en una murmuración, es lo que la Escritura nos enseña, porque eso solo traería una división a la iglesia y eso no beneficia a la iglesia. Cuando una iglesia va creciendo, va estableciendo simientes, hay que unirnos a la obra y hay que saber escoger entre nosotros personas que observemos esa llenura del Espíritu, ese amor hacia el servicio y escogerlos y ponerlos en esa posición de liderazgo. Los que actualmente tenemos, orar por ellos. Pero hay algo que quisiera poder también acotar. Esta organización la trae el Espíritu Santo. Yo no sé si tal vez usted hoy siente su vida desorganizada al máximo y trata de organizar su vida. ¿Se acuerda de aquel hombre que le estaba diciendo, familiar mío, que no sabe cómo organizar su vida, cómo delegar su vida? Tal vez lo está haciendo a sus fuerzas. Y la única forma para que el Espíritu Santo de Dios organice una vida, organice una congregación, es porque está presente. Pero usted tal vez se ha hecho la pregunta si el Espíritu Santo está en su vida. ¿Usted ya ha creído en Jesús como el único Señor y Salvador? Porque si no lo ha hecho, hoy es el día. Hoy es el día de poner su vida humildemente a los pies de Cristo, reconocer sus errores y dejar que el Espíritu Santo, como organizó la iglesia, también empiece a organizar su vida. Oremos.